Muy buenas tardes, niños, ¿cómo están? En nuestra cuarta clase de música de este segundo bimestre. He estado mirando sus progresos, sus avances en la flauta, los felicito a todos, van por muy buen camino, sigan practicando el himno de la alegría, Estrellita. Y es más, aquellos que ya han sacado estas canciones, que ya lo tienen muy bien, que tienen progresos y facilidades para tocar la flauta dulce, pueden buscar por Google también partituras para flauta dulce y ustedes mismos pueden ir avanzando y sacando sus propias canciones. De todas maneras, yo también les voy a dejar algunas partituras, de vez en cuando les dejo alguna partitura para que sigan practicando. ¿Listo? Nuestro próximo encuentro dentro de 8 días tendremos clase virtual por Zoom. ¿Listo? Entonces yo les aconsejo que practiquen muy bien estas dos canciones, el himno de la alegría y Estrellita, porque les voy a tomar esta lección. Esta sería nuestra nota para este bimestre. La primera nota para este bimestre sería cómo van ejecutando ustedes la flauta. ¿Listo? Estas dos canciones particularmente. Entonces practiquen mucho. Recuerden, dentro de 8 días les voy a tomar la lección en flauta de Estrellita y del himno de la alegría. Un consejo para todos, pongan muy bien sus dedos, no dejen los agujeros a medio tapar porque no va a sonar bien. Entonces practiquen ustedes sin siquiera soplar, sino solamente así. Por ejemplo, hacen do, sol, mi, la, do, si, sol, la, fa, mi, fa, do. Hacen esta práctica y van a mejorar muchísimo. ¿Listo? Y ya luego empiezan ustedes a... ¿Ven? Si practican esto, cómo poner los dedos, les va a sonar mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien. Otro tema fascinante que vamos a empezar durante lo que queda de este periodo, de este bimestre, es la historia de la música. Es muy interesante, niños, y tal vez muchas veces no hemos escuchado canciones que sabemos que existen y que es muy bonita. Las grandes canciones, digamos, ¿cuándo empieza la música realmente? Pues yo les dije en la primera clase que con la voz, el ser humano, ese fue el primer instrumento musical, fue el más antiguo de todos, la voz, las palmas, tocar percusión con algunas rocas, con algunas piedras, con algunos palos. Eso fue, digamos, los primeros instrumentos musicales y fueron las primeras canciones que se sacaron, digamos, al inicio de la humanidad. Pero ya la música fue progresando y encontramos las grandes civilizaciones y las grandes culturas antiguas. Más o menos hace 5.000 años, 6.000 años, se empieza ya con instrumentos musicales como flautas, liras, y empiezan a hacer las primeras canciones con instrumentos musicales. Vamos a escuchar, por ejemplo, música de Mesopotamia, que fue un imperio por allá que hace más de 5.000 años, ¿verdad? Por allá en el año 3.000 o incluso un poco más antiguo de antes de Cristo. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar cómo sonaba la música de Mesopotamia. Y sonaba así. Escuchemos cómo suena. Interesante, ¿no? Este tipo de música que tal vez nunca hemos escuchado y que existe también. Ahora vamos a escuchar música de otro imperio antiguo, que era el imperio egipcio, por allá hace muchos años. Se escuchaba más o menos la música así, lo que ellos escuchaban. Bonita, ¿no? Bien, ahora vamos a escuchar la música de China, del imperio chino. ¿Cómo era la música del antiguo imperio chino? Y sonaba así.
bonita, ¿no? Yo les aconsejo que cuando vayamos escuchando estas canciones cierren los ojos y se vayan imaginando todo ese universo de esa antigüedad, de esos grandes imperios, ¿no? Bueno, también estaba la música de la India, otra grande civilización de la antigüedad, la música de la India, que más o menos sonaba de esta manera. Sonaba así entonces la música de la India. Bueno, interesante, ¿no? Son canciones o músicas que se hacen con instrumentos sencillos como liras, como flautas, ¿verdad? Instrumentos que incluso se escuchan la voz. Interesante, ¿no? Niños, muy bonita. Bien, demos un salto muy grande, muy grande. Pasemos de estas grandes civilizaciones de hace más de 5.000 años a una época más o menos entre la Edad Media que se conoce, ¿no? Que era entre el año 600 al 1400 después de Cristo, ¿no? Entonces dimos un salto de bastantes años, pero miren, más o menos la Edad Media se caracteriza por los cantos espirituales también, ¿cierto? De los monjes, cantos de los monjes que se llaman música gregoriana, ¿no? ¿Por qué gregoriana? Porque un papa llamado Gregorio fue quien ideó este tipo de música sacra, de música sagrada. Entonces vamos a escuchar cómo se escucha o vamos a escuchar cómo es un canto gregoriano. Y suena así más o menos. Bueno, es un tipo de música vocal, ¿cierto? Solamente con la voz. Y eran cantos de salmos, cantos litúrgicos para las misas. Entonces es un canto muy espiritual, muy bonito también. Incluso hoy todavía se escucha dentro de la iglesia se escucha mucho el canto gregoriano. Bien, vamos entonces también a ver otro tipo de música, la música de la época del Renacimiento en Europa, ¿no? Que se conoce cuando se toman elementos de la Grecia antigua y hay un resurgir del arte, de la literatura, de todo lo estético, ¿no? Entonces también surgen cantos. Vamos a escuchar cómo es la música del Renacimiento, que es más o menos de la 1400 a 1600 después de Cristo. Vamos a escuchar entonces esta música de Renacimiento. Bueno, esta música también muy bonita, ¿no? Muy interesante. De Europa en los años 1400 a 1600, música de Renacimiento, ¿no? Estilo un poquito, algunos elementos todavía medievales. Utilizan, por ejemplo, las flautas y un instrumento que surgía también, el laúd, que es como una guitarra más pequeñita, más gordita, un laúd. Y ahí se hacían esta música de Renacimiento con las flautas, con el laúd, con algunos panderos también. ¿Listo? Bien. Ahora ya, para ir terminando, hay música que se conoce como la música clásica. La música clásica que se compone de varios momentos también de la historia.
Podemos empezar con el barroco, que fue una época entre 1600 y 1750. Vamos a ver cómo sonaba la música del barroco. Y así sonaba, niños, la música del barroco. Bueno, música muy interesante ya que incorpora otros instrumentos como el violín, el violonchelo, algunas flautas, traversas. Esta época va más o menos desde 1600, como les decía, y pasan grandes autores o compositores de esa época. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach, eh, Händel, ¿cierto? Es de esta época. Eso lo vamos a ver un poquito con más detenimiento durante las clases. Entonces, vemos cómo era la música barroca. Llegamos a un periodo que es la música clásica, y esto es lo que vamos a explorar un poquito más durante estas clases. Hicimos todo este recorrido musical por la historia de la música y vamos a detenernos en lo que es la música clásica un poquito, y ahorita les voy a mandar unos videos para que ustedes aprecien cómo es estos inicios desde el barroco más o menos, la música preclásica y la música clásica. ¿Listo? Bien, espero que hayan disfrutado de esta introducción a la clase. Desarrollen la actividad de la plataforma, por favor, escuchen, vean los videos que les voy a enviar y practiquen la flauta. No se olviden, dentro de 8 días voy a tomar lección de flauta para las 2 canciones que hemos tenido como propuesta, ¿no? El himno de la alegría y Estrellita. Un saludo para todos.